lo que el Señor había pedido que siguiera es ser obedientes y escuchar su voz. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya la tierra de Canaán es distribuida entre las 12 tribus de Israel, cada uno de ellos tuvo que darse a la tarea de expulsar a un pueblo remanente que todavía estaba en esos territorios. ¿De acuerdo? Lamentablemente, en esto, cada una de esas tribus no fue obediente. La orden clara dada por Dios era expulsarlos, no negociar con ellos, era expulsarlos. ¿Por qué? Porque sencillamente eran sociedades muy distintas a los principios que Dios quería que se levantara el pueblo de Israel. De esta manera entonces vemos que cuando las tribus de Israel no cumplen con este propósito, sencillamente Dios retira la promesa. ¿Qué promesa? De darles la victoria en batalla y de ayudarles a expulsar a esos pueblos que permanecían allí como remanente. ¿Esto qué significó entonces? Significó que ellos empezaron a convivir con sociedades que no tenían su mismo ADN. Al convivir con ellos empezaron ¿a qué? A contagiarse de lo que ellos también eran. Eran sociedades inmorales sexualmente, individualistas, buscaban lo suyo solamente, materialistas, idólatras, etc. O sea, todo lo que Dios no quería para Israel. ¿Qué significó esto entonces? Significó que producto de esa desobediencia, Israel entra en un círculo vicioso. ¿De qué? En un círculo vicioso de arrepentimiento, de pecado y de juicio. ¿Qué significa esto? Ellos están conviviendo con estas naciones, estos pueblos que no tienen ese mismo ADN y tienden a pecar porque tienden a contaminarse y a practicar las cosas que esas naciones practicaban. Producto de eso, ¿qué viene? Juicio sobre ellos. ¿Cómo los castigaba el Señor? Pues sencillamente otras naciones venían y los oprimían, ¿verdad? Cuando los oprimían, entonces ellos clamaban al Señor, rogaban la dirección de Dios, Dios se apiadaba de ellos y enviaba ¿a quién? A los jueces. Entonces nuestra historia está enmarcada en el libro de Jueces. ¿Qué pasaba cuando venía el juez? El juez era la persona a través de la que el Señor hablaba al pueblo. Y entonces durante el tiempo de los jueces entraba otra vez un tiempo de paz, porque el pueblo se arrepentía de sus actitudes paganas y volvía a colocarse bajo el cobijo de Dios. Entonces, lamentablemente, como pueblo desobediente finalmente, que no conocía a Dios, entra en esos círculos viciosos de pecar, juicio, arrepentirse. Pecar, juicio, arrepentirse. De este modo, en total yo alcancé a contar unos 111 años de periodos de esclavitud, combinados con unos 300 años de periodos de paz. Entonces, nuestra historia se marca en el libro de Jueces capítulo 13. Por favor, acompáñenme. En el libro de Jueces capítulo 13 vamos a leer del verso 1 al 5. Y dice: los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que él dejó que los filisteos los dominaran durante 40 años. En ese tiempo vivía en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoah. Su esposa no podía tener hijos, pero un día un ángel se le apareció y le dijo: aunque no has podido tener hijos porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde su nacimiento dedicarás a tu hijo a Dios como nazareo. Por eso no debes beber vino ni otras bebidas fuertes, ni comer comidas impuras. Y al niño nunca se le debe cortar el cabello. Ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. Esta palabra para mí fue espectacular. Vino de un tiempo devocional y desde ese momento supe que debía compartirla.
me muestra que principalmente Dios lo que orquesta es un gran plan. Ese gran plan era el de la salvación de su amado pueblo de Israel. Pero este plan se combina con una necesidad, con una oración, con una petición, con el ruego de una mujer que seguramente estaba en presencia del Señor y era: Señor, dame un hijo, yo soy estéril. Recordemos que en aquellas épocas, cuando una mujer no podía darle un hijo a su esposo, aquello traía un oprobio sobre ella. De forma que esta mujer está pidiéndole al Señor un hijo, ¿verdad? Pero el Señor está pensando en un plan de liberación para una nación. Hay un plan y hay entonces una promesa. Amén. Esta promesa que el Señor le está dando a esta mujer se enmarca en lo sobrenatural. Por tanto, el mismo plan de Dios estaba enmarcado en lo sobrenatural. Ya Él estaba pensando en liberar una nación con un niño que ni siquiera había nacido, con un niño que vendría de una mujer con vientre estéril. Entonces, el plan de Dios tiene características sobrenaturales, para que no tengamos duda alguna de que es Él actuando. Amén. Entonces, cuando tenemos una promesa de parte de Dios, vemos que esta promesa tiene siempre una característica, y es que en nuestro presente no tiene ningún asomo de realidad, ¿verdad? Estamos pidiendo, clamando por algo que no vemos, que no está hecho, que no tenemos, y en este caso, inclusive que nos parece imposible, porque es nuestra concepción. Esto es imposible. De modo que lo siguiente que aparece entonces unido a esta petición de lo imposible es que el Señor dice: mira, yo te lo voy a dar, pero hay una condición. El Señor le decía a esta mujer: yo necesito que tú te comprometas conmigo en algunas cosas. Una, no puedes consumir bebidas alcohólicas ni derivadas de uva. 2, no puedes comer comidas impuras, ¿verdad? 3, este niño cuando yo te lo dé, debes consagrármelo. Y esto me mostraba lo que el Señor también nos pide a nosotros. Muchas veces vamos con el Señor y pedimos y rogamos: Señor, yo necesito este milagro. Señor, yo necesito que tú cumplas este sueño. O Señor, esta promesa yo la reclamo para mí. Pero luego vemos o que no se cumplen o que los vemos trastocados. Hablemos de lo primero, que no se cumplan. Vemos que el Señor está diciéndole a esta mujer: necesito que renuncies a cosas que hacen presencia hoy en tu vida para poder cumplir esta promesa en ti. Y esto me hizo preguntarme: Señor, ¿cuántas veces hemos ido a ti buscando una promesa y solamente nos concentramos en la promesa y solamente tenemos el tiempo suficiente para orar en tu presencia y solamente escuchar confirmar la promesa, pero no tener tiempo para escuchar? ¿A qué nos pides que renunciemos? ¿A qué nos pides que cortemos con la sociedad en la que estamos? Recordemos que esta mujer de Manoa estaba en el contexto de pueblos que seguramente se emborrachaban, que seguramente no tenían ninguna observancia o ninguna precaución acerca de las cosas que el Señor le había prohibido a Israel que consumiera. Seguro. Cuando el Señor le dijo: me vas a reservar tu hijo a mí, también le estaba diciendo a esta mujer: mira, aunque en ese tiempo en el que tú vives, un hijo puede hacer lo que le dé la gana, yo te estoy diciendo no, tú le vas a colocar límites que yo mismo te voy a marcar, ¿verdad? Y entonces yo decía: wow, Señor. Y yo empecé a mirar que nosotros cada vez como país estamos recibiendo más personas de afuera, ¿verdad? En este caso tenemos a Venezuela, tenemos también a muchas otras personas, y uno dice: Señor, nosotros debemos compartir con personas que también tengan mi fe, ¿verdad? Necesito, Señor, mantenerme puro en medio de lo que tú me has colocado.
Tenemos el serio problema de aquellos refranes del mundo que dicen al pueblo que fuereis haréis lo que viereis. Pero el Señor nos está diciendo, no, tú eres mi pueblo, tú te reservas para mí y tú necesitas enmarcarte en unos límites. Entonces, cuando el Señor te ha dado un sueño, cuando te ha dado una promesa, la pregunta es, ¿te ha pedido que renuncies a algo? ¿Hay algo a lo que tú has debido renunciar y que te has rehusado a renunciar? Porque muchas veces esto es lo que impide ver cumplimiento de sueños y de promesas en nosotros. A veces decimos, Señor, no, si tú me diste la promesa, tú me conocías, tú sabías cómo era yo. Y tú, a pesar de mi rebeldía, de mis rebeliones, de todo lo que yo soy, yo sé que tú eres soberano, poderoso y tú lo vas a hacer. Y no funciona así. Porque Dios no se va a doblegar a nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos estar bajo su protección. Amén. Y ahora mientras cantábamos esta canción de Océanos, yo veía declaraciones poderosas. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas veces cuando estamos allí pidiendo y clamando por esa promesa, por ese sueño que deseamos verlo hecho realidad, el Señor nos pide que renunciemos a cosas a las que nos duele, ¿cierto? Nos pide que soltemos, dejemos ir cosas que a veces tienen nuestro corazón atrapado y preferimos someternos a vivir en situaciones donde sabemos que la bendición y la presencia del Señor hace rato se han ido, pero tenemos miedo. No actuamos y a veces sabemos a lo que necesitamos renunciar, pero hacemos oídos sordos. Y por eso evitamos darle el tiempo en la oración al Señor o en la búsqueda de la palabra, porque sabemos que Él va a ser incisivo en mostrarnos qué es eso que yo quiero que tú sueltes, hijo. Pero a veces soltar nos duele. Y nos decimos, no, es que mi Dios no es malo. No puede ser, Él no me va a estar pidiendo algo si Él sabe que me duele tanto. Y ciertamente, no tenemos un Dios malo. Un Dios que se regodea o disfruta en nuestro dolor. No lo tenemos. Pero sí tenemos a un Padre dispuesto a protegernos, a guardarnos y a guiarnos. ¿Quiénes somos padres aquí? Levantamos la mano. ¿Y cuántas veces no hemos tenido que preferir escuchar el llanto de nuestro hijo, pero no ceder a su petición? ¿Y entonces tú eres malo? No. Tú estás actuando en la sabiduría y en la autoridad dada por Dios. ¿Cuánto más no Dios, que sabe exactamente lo que necesitamos y nos lo va a dar en la medida de lo que necesitamos hacer? Amén. Esta canción de Océanos dice, y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. ¿Por qué? Porque hizo rema para mí en este momento. Porque ciertamente, Señor, a veces soltar significa dejar de sentir la tierra firme bajo nuestros pies. Y estar dispuestos a caminar donde ya nosotros dejamos de sentir tierra firme bajo los pies. ¿Verdad? Donde decimos, Señor, me duele. Señor, yo siento que no voy a poder. Señor, quita esta carga de mí como lo oraba Jesús en Getsemaní. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dijo, Señor, aunque me duele, aunque desearía pasar esta copa de mí, no se haga lo que yo quiero. Porque Jesús sabía en su corazón que lo perfecto era la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar grandes bendiciones porque no estamos dispuestos a dejar de tener el control? Tener tierra firme bajo nuestros pies en la medida en que entramos en el océano. ¿Qué significa? Estoy bajo control. Pero cuando Él me pide que yo siga entrando a ese mar, Él me está diciendo, suéltate en las aguas de mi espíritu, porque es ahí donde yo tengo el control, es ahí donde tú sueltas,
Es ahí donde yo restauro, es ahí donde yo te doy la fuerza que necesitas para cortar con el mundo lo que necesitas soltar. Amén. Es ahí donde si has estado bajo la presión de un esposo que te ofende, que te maltrata, es ahí donde ese amor va a encontrar un límite y va a encontrar que el perfecto amor está en él. No en este hombre, no en esta mujer. ¿Cuántas veces hemos sentido temor de corregir a nuestros hijos porque pensamos que si los corregimos, entonces vamos a perder su cariño o su aprecio? El Señor te dice, no tengas temor. No lo tengas. Necesitamos estar allí pegaditos bajo sus alas para escuchar esta dirección y para saber, Señor, que aunque yo esté navegando hacia donde mis pies ya no encuentran tierra firme, yo voy segura y confiada. Y aquí lo dice, tu voz me llama a las aguas. Amén. Cantamos en la alabanza, me llamas a las aguas, que tu espíritu me guíe sin fronteras, que tu espíritu me guíe sin fronteras. Las fronteras las colocamos nosotros, no las coloca Dios. De modo que muchas veces no vemos el cumplimiento de una promesa, de un sueño, porque nosotros hemos puesto fronteras y hemos exigido que Dios actúe bajo los límites que nosotros colocamos. Y el Señor te dice, no, yo soy tu Padre. Tú te sometes a mi voluntad. No porque yo sea un Dios dictador, no porque yo sea un tirano. Es porque te amo y sé que necesito quitar las espinas que permanecen en ti, para que puedas conservar lo que me pides y que va a ser más grande aún de lo que tú me estás pidiendo. Esta mujer clamaba por un hijo, pero Dios pensaba en un libertador de naciones. Amén. Lo siguiente que yo veo aquí es que cuando nosotros no estamos dispuestos a soltar estos nexos con el mundo o a renunciar, sencillamente podemos trastocarlo todo. Amén. Y luego de que la promesa ya fue una realidad, a pesar de nosotros, porque Dios tiene maneras soberanas de actuar, cuando ya fue una realidad, ahora sencillamente aquellas cosas que rehusamos abandonar durante aquel tiempo en que Dios nos la pedía, pone en peligro a esta bendición. Amén. Por ejemplo, cuando una mujer que no ha estado embarazada pide por un hijo, clama por un hijo, durante el tiempo en que está allí clamando por esa promesa, por ese sueño, verlo realidad, tiene tiempo para orar, para ayunar, para leer la palabra, para reunirse con otros creyentes. Amén. Y allí está pegadita. Pero luego cuando ve el cumplimiento de esa bendición empieza ¿a qué? A relajarse, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Ese hijo ahora lo estás criando bajo una condición a la que el Señor te había dicho, renuncia para que tu hijo no tenga estos comportamientos de pueblos paganos. Amén. Entonces, si el Señor te había dicho, renuncia a estas amistades, cámbiate de barrio, esfuérzate porque tu hijo tenga una mejor educación, y tú dijiste, no. Es que mis hijos, mis amigos son de toda la vida, son de mi infancia. Ellos no se meten con mi creencia ni yo me meto con la de ellos. Y estamos jurando que no estamos siendo contaminados. Pero luego, ¿con qué nos encontramos? Con un hijo que se levanta, viendo a aquellos malos ejemplos, que no encontró límites en su casa y que se rebeldiza ahora. Y tenemos, Dios, la gran cara de ir y decirte, Señor, yo te pedí un hijo y esto fue lo que me diste. No, eso no fue lo que Dios te dio. Esto fue lo que tú no estuviste dispuesto a renunciar. Amén. Oramos por un esposo, oramos por una esposa, oramos por muchas cosas, pero las queremos bajo nuestra ley, no bajo las condiciones de Dios. Queremos hacer pulso con el Señor
y vencerlo y que Él se someta a nosotros, en lugar de nosotros someternos a su autoridad y a su voluntad. Y en el último verso, en el verso 5, el Señor decía: porque este niño que te nacerá va a liberar a mi nación de los filisteos. ¡Wow! ¡Qué promesa! El Señor nos está diciendo: mira, si tú lo haces, aquellas cosas que en el presente te hacen tu cautividad, yo las voy a quitar. No las vas a volver a ver, no te van a volver a dominar. Pero necesitamos actuar, tener pasos de fe, de obediencia. Amén. Acompáñenme ahora a los versos. Acompáñenme ahora a los versos 6 al 9. Dice, la mujer corrió, no, 6, sí. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le preguntó de dónde era y no me dijo su nombre. Siguiente. Pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoah y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo, pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. Y esto fue espectacular. Esto fue precioso. ¿Por qué? Yo dije, ¡wow! ¿Y wow por qué? Cuando el Señor te dé una promesa, y una promesa que va a requerir cumplirse en lo sobrenatural de tu realidad, no se te ocurra ir con personas que no tienen tu misma fe. Amén. ¿Vieron lo que hizo Manoah? ¿Hubo duda en Manoah? Manoah no dudó. Manoah dijo: vamos con Dios y pidamos instrucciones acerca de cómo criar a este hijo. ¿Hubo duda? No, ya él dio por sentado y casi que por cumplida la promesa. ¿Cuántas veces, presos de la emoción muchas veces, vamos con personas que no comparten nuestra fe y les contamos de sueños, de ilusiones, de promesas que el Señor nos ha dado? Y esa persona que te dice, con una onda te baja de la nube y te dice: ¿cómo se te ocurre? ¿Ustedes se imaginan que la esposa de Manoah hubiese ido con el pueblo cananeo con el que convivían y le hubiese dicho a una de esas mujeres: imagínate que Dios me dijo que me va a dar un hijo? ¿Qué le habría dicho esa mujer? Se burla, ¿cierto? Hija mía, mira, ¿cuántos años tú en intimidad con tu esposo y jamás? ¿De dónde sacas esa idea? Seguro es que estás tan obsesionada, estás con eso, que ahora hasta escuchas cosas raras. ¿Sí o no? Entonces, por eso es necesario la congregación. Conectarnos con otros hermanos que compartan mi fe. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos mostró que debemos buscar creyentes que nos ayuden a alimentar nuestra fe, ¿verdad? Porque muchas veces pararnos en la promesa va a requerir valor, un valor renovado, restaurado cada día. ¿Por qué? Porque tú estás luchando y cada vez ves una adversidad distinta y tú dices: Dios mío, ¿cuánto tiempo es este desierto? ¿Cuánto tiempo es? No lo sabes. No lo sabes. Pero una cosa también es verdad. ¿Cuánto tiempo dure tu desierto? Estará determinado por cuánto tiempo quieras tardar en someterte a lo que Dios te pide. Amén. Entonces, Manoah es un hombre de fe. Es un hombre que no duda. Y cuando yo les hacía el hincapié en la otra parte, Manoah dice: busquemos dirección.
que nos cuente cómo es que nosotros debemos criar a este hijo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban rompiendo con el molde de una sociedad. Tenían que incomodarse, porque tantos años conviviendo y haciendo lo que no agrada al Señor, ¿qué te hace? Termina por dominar tu comportamiento. Y queriendo una cosa en el corazón, haces otra. Amén. Entonces, Manoah está mostrándonos algo. Y algo que yo decía, Señor, reconozco que en esto yo muchas veces fallo. Hemos estado allí orando por la promesa, orando por el sueño. Cuando el Señor nos lo da, entonces ya no tenemos tiempo para ir con el Creador, con el autor de tu promesa, de tu sueño, para seguir pidiendo ¿qué? Su dirección. Para decirle ahora, Señor, esta promesa necesita cuidado. Esta promesa, para verla convertida en toda esa joya en la que tú tienes el poder para transformarla, necesita tu dirección, Señor. Lamentablemente, muchas veces cuando vemos la promesa cumplida o el sueño cumplido, ya no seguimos pegaditos al Señor. Lamentablemente, la misma promesa cumplida le permitimos que se convierta en lo que nos separa del Señor. Si es mi hijo añorado, entonces es que estoy cansada, me levanto muchas veces, atenderlo me deja extenuada, ya no tengo tiempo para orar. Ya no tengo tiempo para estar escondida con el Señor, ¿verdad? Y empezamos entonces a criar un hijo en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, ¿verdad? Hemos orado al Señor por una bendición financiera. Cuando la tenemos en nuestras manos, entonces decimos, no, ya yo sé cómo voy a dividirla, ya yo sé cómo la voy a repartir, en qué la quiero invertir. O sea, le dijiste, no, ya yo aquí en este momento, ya yo sé seguir solito. Amén. El trabajo, lo mismo. Oramos por el trabajo que no tenemos y cuando lo tenemos, entonces el trabajo se convierte en la piedra de tropiezo que te separa de tu tiempo con Dios. Amén. ¿Todo esto a dónde nos llevará? A que aquello que era una bendición que te daría paz y descanso se convierte en tu cárcel, ¿verdad? Se convierte en tu razón de tristeza. Porque hemos estado orando al Señor por un hijo o por un esposo si no estamos casados. Pero una vez lo tenemos, no seguimos orando por ellos. No seguimos pidiendo por ellos. Y yo aquí quiero decirles algo. En mi vida personal me encanta mucho leer, se los he dicho. Y en la biblioteca encontré un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y yo tengo 2 hijas que son agua y aceite. Y yo, evidentemente, como decía el pastor, por el temperamento de una se hace más fácil guiarla, pero por el temperamento de otra, a veces me cuesta. Y yo oraba al Señor por esto, y yo leí este libro, y ¿sabe qué encuentro? Señores, nuestros hijos, nuestros esposos tienen un lenguaje de amor. Ellos responden de maneras especiales y únicas, porque Dios nos hizo únicos. ¿Y cómo lo descubrí? En la intimidad con Dios. En mi intimidad con el Señor, intercediendo allí por esa hija. Él me dijo, el lenguaje de amor de ella funciona así. Entonces no basta con que veamos cumplida esa promesa. Necesitamos mantenernos pegaditos al Señor para que el Señor ahora nos dé la instrucción acerca de cómo levantar a ese hijo, acerca de cómo honrar y respetar a este esposo, acerca de cómo edificar una familia fundada en la roca firme que es Jesús. No podemos permitir
que nuestros miedos a renunciar o a poner orden en nuestras casas nos marginen de vivir lo que el Señor tiene guardado y escondido detrás de tu promesa. Y ten la claridad de que el Señor no desperdicia nada. Él todo lo aprovecha, Él todo lo tiene orquestado dentro de un plan. Y el plan de Dios se va a cumplir. Que tu promesa se cumpla depende de que tú estés sujeto y dispuesto a obedecer. Pero el plan maestro de Dios siempre se va a cumplir. Y nosotros, ¿qué queremos? Estar dentro del barco que comanda el plan. Y no ser como Jonás, que el barco de Dios, el plan de Dios, navegaba en una dirección y Jonás se quiso bajar del barco y navegar en el sentido contrario. Amén. Ahora, en los versos 15 a 16 y luego saltamos al 19, miren lo que leemos. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta que era el ángel del Señor. Después, Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. ¿Tienes el siguiente verso? El Señor, yo lo sigo aquí. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. Amén. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Podemos ir con toda confianza en la intimidad a nuestro Padre, contarle nuestros sueños, nuestros anhelos, esas promesas que queremos ver cumplidas en nuestra vida, esa sanidad que nos llega, aquello que te inquieta. Esto me está diciendo, audiblemente en esa intimidad vas a recibir dirección. También la vas a recibir a través de la lectura de su palabra. Y cuando Manoa y su mujer vieron esto, ¿qué hicieron? Desearon en su corazón ofrecer un holocausto. O sea, en nuestro corazón vamos a desear derramar adoración, alabanza al Señor, porque no tenemos a una estatua por Dios. Tenemos a uno que es de carne, que tiene un corazón de carne, que se duele por nosotros, que sufre con nosotros, que inclina su oído a nuestra oración, que nos ve todo el tiempo. Amén. Así que si lo buscamos en esa intimidad, Él va a darnos dirección. De nuestro corazón va a brotar el deseo por adorarlo, por decirle gracias, Padre. Gracias por esta dirección, gracias por acallar todas las voces que me tenían perturbado, pero ahora tengo dirección clara que me confirma tu Santo Espíritu en esta intimidad. Y el Señor, tan maravilloso y bueno como Él es, ¿qué les permitió a Manoa? Ser testigos de algo sobrenatural, porque la palabra dice que mientras las llamas ascendían hacia el cielo, en medio de las llamas, subió el ángel del Señor y ellos fueron testigos de esto. O sea que en esa intimidad el Señor nos va a permitir ser testigos de cosas sobrenaturales, cosas que no habíamos imaginado, cosas con las que no habíamos soñado, cosas que creíamos imposibles. El Señor nos las va a mostrar allí y nos va a poder decir, mira, en este tiempo debido, en el tiempo en que yo señale, estas cosas ocurrirán. Y lo siguiente que veo es una Manoa y su esposa. ¿Qué hacen? Se arrodillan,
se inclinan y colocan su frente contra el suelo. ¿Qué estamos diciendo? Rendición total. Señor, ¿a dónde más puedo ir, Señor? Solo tú tienes palabra de vida. Solo tú, Señor, conoces mi corazón y conoces lo que yo realmente necesito. Entonces, en esa intimidad, cuando recibimos esa instrucción, esa dirección dada por el Señor, nuestro corazón en agradecimiento se va a rendir postrado. Y después de una experiencia como esta, habremos aprendido como soldados del ejército del Señor, cómo librar cada una de nuestras batallas. Porque no tenemos un Dios en el cielo que no se duela con nosotros. Porque si lloramos, Jesús lloró. Porque si sentimos tristeza, Jesús también tuvo tristeza. Porque si sentimos la angustia de estar apartados del Señor, Jesús también fue angustiado. ¿Verdad? Tenemos un Dios que experimentó cada una de las cosas que nosotros experimentamos. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuál es aquella cosa a la que el Señor te ha pedido que renuncies y que has sentido miedo, que has creído que es tu soporte, que has creído que es lo que te define, porque durante muchos años has permitido que marque tu vida? Suéltalo. Porque Él te llama a las aguas, allí donde su espíritu está, allí donde es su espíritu el que toma el control, el timón de tu barco y lo lleva a navegar a aguas profundas, a aguas donde tú no imaginaste que podías ser un navegante, pero que luego de vivirla vas a encontrarte que jamás un buen marinero se pudo hacer en un mar tranquilo. Amén. Así que no te atribules, no sientas temor. Abandónate, porque tenemos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso que se regodea, Él se alegra en cumplir los deseos de nuestro corazón, porque todo lo bueno que tenemos en nuestro corazón viene de Él. Amén. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Hola, sí. Señor. Hola. Señor, sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tu Espíritu, Señor, ha tomado el control, Señor, siempre. Y te damos gracias. Gracias por tu presencia magnífica que nos lleva a nuevos niveles. Padre, aquí está tu iglesia Conexión. Tu iglesia Conexión, Padre, que con dolor en nuestro corazón podemos reconocer ante tu presencia, Señor, que hemos sentido miedo, que hemos sentido temor de soltar, de renunciar, de cortar los hilos, que tú muchas veces, una y otra vez, nos has pedido que cortemos, Señor, pero que nos hemos empeñado en permanecer allí, sin darnos cuenta que es el motivo de nuestra tristeza, sin darnos cuenta que es aquello que nos roba tu bendición y la gloria de poder estar en tu presencia siempre, Señor. Te pido, Señor celestial, renueva nuestras fuerzas, Señor, que haya una nueva brisa corriendo por todo nuestro ser, Señor, que espante todo temor que intenta mantenernos en la cautividad, porque nosotros fuimos liberados por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tú nos diste libertad para correr a tus brazos, en una libertad plena, en un gozo pleno, en una risa nueva, en una felicidad que no tiene límites, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a cerrar nuestros ojos y a verte solo a ti, no a nuestra adversidad, no a nuestra dificultad, porque sabemos, Señor, que estos filisteos que nos han estado dominando en diferentes áreas de nuestra vida, Señor, tú los harás retirar, tú los harás salir corriendo por los miles de caminos, Señor celestial, porque por uno vendrán, pero por miles tendrán que huir, Señor, porque el que pelea por nosotros
Eres tú, Señor. Eres tú, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos una iglesia libre de ataduras, Señor. Declaramos una iglesia dispuesta a descubrir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te declaramos a una iglesia, Señor, dispuesta a seguirte, a abandonarse, Señor, en el océano, en los mares, donde tú tienes el control y donde navegaremos, Señor, en las aguas de tu Espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Camina.